Quiero sentirme bien es el nombre de nuestra sección y damos la bienvenida a la trabajadora social Guadalupe Álvarez de Majul, trabajadora social, decíamos, tanatóloga del Centro de Cuidados Paliativos de México. El adiós en tiempos de COVID. Guadalupe, te abrazo con mucho cariño, te agradezco que estés aquí con nosotros y el adiós en tiempos de COVID. De por sí el adiós es difícil. En tiempos de COVID se hizo menos Más fácil, ¿no? complicado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sí, claro. Guadalupe? Querida Pati, muy contenta. Lástima que este abrazo no nos los podemos dar en persona, pero Pero te bueno, llega, te en llega. virtual también es bien sabroso. Ajá. Exactamente, ¿no? Pues bueno, tú lo has mencionado muy bien. Es una etapa muy difícil. Decir adiós no es fácil nunca, pero en estas condiciones es mucho más complicado, ¿no? Esto que les ha pasado a los enfermos que están solos, aislados en un hospital, sin estar con el apapacho que solemos dar, con el acompañamiento en el que podemos estar las familias, y las familias por otro lado, afuera, en la casa, solos, imaginando cómo está ese enfermo, viviendo mucha angustia nada más, viendo el teléfono en qué momento suena para Claro, recibir una claro. noticia que siempre esperan que fuera favorable y que tristemente no siempre es así. Es muy doloroso el pensar justamente que no pudimos estar en los últimos momentos, que no pudimos decir adiós, que no pudimos decir gracias, que no pudimos perdonar o ser perdonados en estos momentos finales, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy complicado, se vuelve muy complicado porque tampoco en estos tiempos de COVID no nos permiten hacer despedidas, estos rituales funerarios que nos solemos hacer de ir a una funeraria o a veces velamos a nuestro ser Claro, querido en claro. casa, pero están muy restringidos y eso complica justamente que mucha gente pueda participar en este momento de decir adiós. Y fíjate que Eh, en estos momentos en los que tú acabas de señalar las funerarias, el acompañar a alguien en el hospital o en su propia casa, también los cementerios están cerrados. Entonces, me parece que tenemos que inventarnos, como creativos que somos los seres humanos, tenemos que inventar nuevas formas de aprender a decir adiós. ¿Qué nos propone la tanatología, Guadalupe, en Exactamente. estos casos? Pues mira, todo lo que pueda ser creativo, sin límite, creo que eso es muy interesante. Me ha tocado ya estar en contacto, tristemente, con más de 30 familias que han perdido a un ser querido y ha habido también de todo, ¿no? No solamente es lo que nosotros podamos recomendar, sino que inclusive lo que la misma gente empieza a hacer y vía virtual, por Zoom, hacen las sesiones donde hacen sus rezos, sus novenarios. Ahorita leías cómo las familias están haciendo sus ofrendas y las comparten. Es que eso es una parte muy importante. Para las personas que empiezan el duelo, el funeral es como dar un banderazo de salida y cuando no hay, se dificulta el duelo. Claro. Entonces sí resulta muy importante hacer rituales que nos ayuden a empezar este proceso de sanar la herida que nos deja la pérdida de un ser querido. Y aquí pues toda la tecnología nos ayuda, porque además las personas, una parte que acompañan ese homenaje, ese cierre hacia el ser querido, pero también el poder recibir de parte de la comunidad las condolencias, el acompañamiento, todo lo que se pueda hacer de Los manera virtual, abrazos, bienvenido, ¿no? ¿no? Los abrazos, Claro, valga, digo, creo que así se dice, el consuelo de quien entiende por lo que estás pasando. Ese abrazo es el consuelo, ese exacto, abrazo es empático, esa, exacto, exacto. Entonces, no lo sí, tenemos sí, en sí. este momento. Fíjate, Guadalupe, que yo he escuchado, por ejemplo, Pero nunca es tarde para tenerlo. ¿cómo?
¿Cómo? ¿Qué Que dijiste? digo que nunca es tarde para que después lo podamos tener, ¿no? Ese abrazo a lo mejor lo tenemos que guardar, pero se dará. Claro. Oye, pero fíjate que yo he escuchado, Guadalupe, que hay familias que acompañan a sus enfermos en esta pandemia a través de una carta que gentilmente lee algún elemento del área médica, por ejemplo. He visto que han mandado Claro, llamadas por celular y le dice, oiga, em, deme a una 3 minutos enfermera, a un con mi ser camillero, a alguien, querido. claro. Y yo creo que ahora también las ofrendas podría ser otra manera de darle el adiós, no como lo usamos de traerlos, sino hoy de despedirme de mi ser querido. ¿Qué cosas han experimentado la gente con la que tú trabajas? Justamente hacer una carta ha sido como un vínculo muy importante, ¿no? Sí, En donde todo lo que faltó decir, todo lo que hubiera querido decir, todo es esa parte que se puede poner en palabras. Hay gente que de repente pueda no decirlo en palabras y entonces estos rituales de la ofrenda son decirlo con amor, ¿no? claro. Es el ponerle las cosas que quería, lo que le gustaba. Es también poner en acción algo que siento, algo que quiero homenajear, algo que quiero agradecer, algo que quiero manifestar. Y es que esa es una parte muy importante, que las emociones se deben de validar, reconocer y expresar. Y nuestras tradiciones, nuestra cultura nos da esa oportunidad justamente ahorita, en estos días, de expresar nuestro amor. No solamente vivir la ofrenda de conectarnos con el dolor, conectarnos con el amor que no se acaba. En realidad nuestros seres queridos nos siguen amando donde quiera que los ubiquemos, como nosotros seguimos amando a nuestros seres queridos. Este encuentro que se puede dar a través de las ofrendas, de los altares, es una manera maravillosa de poder procesar el duelo, que en cada persona será diferente y que está siendo muy difícil de procesar a las personas que han perdido un ser querido por COVID y personas que han perdido un ser querido no por COVID, pero que también en Claro. estas circunstancias no han podido hacer sus ritos de despedida justamente. Fíjate qué cosa más linda me acabas de regalar, porque el decir esto que el amor no se acaba, es cierto, tú sigues queriendo a esa persona que hoy te hace falta o que hoy extrañas o que ya partió hace muchos años y esa persona, donde quiera que esté, como cada quien lo interprete, también está regresándome un amor en caso de que lo hubiera, ¿no? Estas relaciones Claro. con los padres, los hermanos, las parejas, los seres, por eso son los seres queridos. Ahora, ya casi para cerrar, mi querida Guadalupe, creo que también ese dolor de la muerte por la partida de alguien que queremos nos pone en una realidad que tenemos que aceptar. A nosotros nos tocó quedarnos. ¿Para qué? Exacto. Encontrar un para qué, que muchas veces pasa primero por momentos de diferentes emociones y demasiadas culpas de por qué me quedé yo y no la otra persona, ¿no? Pero lo Sí, más importante es quedarse en encontrar un porqué, un motivo para seguir viviendo, un motivo para seguir homenajeando con mi vida a mi ser querido, incorporando lo mejor que esa persona me dejó, y si tratando de siento, ser, ajá, y si siento que con esa muerte dejó de existir mi razón de ser, ¿qué hago, Guadalupe? pues de entrada es procesar el duelo para ayudarte justamente a entender que sí, que todo el mundo tenemos un motivo de vivir, que no siempre es al lado de ese ser querido y eventualmente si no pedir ayuda profesional. No estar solos. Vivir estos duelos es muy difícil solos. Si te quedas en ese nivel, es importante porque los duelos tienen que ser dinámicos, tienes que ir descubriendo nuevos motivos. Si te quedas en ese y no puedes dar el paso, pide ayuda. Y esa ayuda, por eso ahí entran ustedes en juego, ¿no? Los tanatólogos, los psicólogos, los terapeutas. A veces hay duelos que se complican. Sí, sí, por supuesto, y se complican
justamente porque no se mueven, porque no se descubren nuevas cosas, porque no se expresan las emociones. Nosotros los terapeutas, los tanatólogos, no ayudamos, no quitamos el dolor, ayudamos a las personas a aprender a soltar el dolor, a recuperar el amor y justamente a volver a construir un plan de vida diferente, sin su ser querido, pero incorporando, insisto, lo mejor de ese ser querido que te dejó. Claro. Pues Guadalupe, yo te agradezco muchísimo que hayas accedido a platicar con nosotros un ratito. Quiero ver si tienes algún comentario final, con qué cierras esta Con, breve con, conversación. ¿Con qué cierro? Con que esta es una oportunidad no individual, sino familiar, ya lo decías, este concurso de ofrendas, incorporar a los niños, a las niñas, los adolescentes, las adolescentes, a todas las personas a participar en estas celebridades. Y si no acostumbramos una ofrenda, hacer una ofrenda interna, un contacto interno con nuestro ser querido, y una reflexión, una oración, prender una vela, algo simbólico siempre ayudará, aunque no sea ser tan vasto, digamos, en una ofrenda. Y si la hacen, gócenla, diviértanse haciéndola. Es una manifestación de amor. Fíjate que tocas un tema muy importante. Hay que incluir a los niños y a los adolescentes. Ellos entienden muy bien el sentido de la muerte. Y la otra es que, no, a mi mamá no le digan nada, a mi papá no le digan nada, no lo sobreprotejan. Entendemos perfectamente bien que la vida va de la mano de la muerte, ¿no? Claro, claro. Y los niños viven duelos y muy intensos y cuando se los deja a un lado, no se les informa inclusive de la gravedad en la que está ese ser querido, papá, mamá, abuelo, quien sea, ¿no? Sí. Necesitan estar involucrados y necesitan también participar de la despedida y hacer dibujos y soltar globos y ser creativos y despedirse también. Decir adiós es bien válido. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi queridísima Guadalupe Álvarez de Majul. Agradezco muchísimo tu presencia y espero encontrarnos pronto en otro tema aquí en Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde, muy buen domingo.